Hola mis queridos amigos, vamos a identificar los siguientes grupos orgánicos, grupos funcionales, estructuras orgánicas. Tenemos aquí en el inciso A que tenemos una estructura, ya está una estructura desarrollada y tenemos puros enlaces sencillos y también podemos identificar que está formado por puros carbonos e hidrógenos. A los compuestos que están formados por enlaces sencillos y carbono e hidrógeno se les llama alcano. Pasamos al inciso B, y es que básicamente cuando en las estructuras vemos un doble enlace carbono-carbono, nosotros los llamamos alquenos. O básicamente, pues los que se dedican a estudiar la química orgánica. Cuando vemos en una estructura triples enlaces, miren, carbono-carbono, quiero que noten esa parte, carbono-carbono. Aquí estamos hablando de enlaces carbono-carbono. Y es un triple enlace carbono-carbono, lo llamamos alquino. ¿Correcto? Cuando tenemos estructuras cíclicas con triples enlaces carbono-carbono, miren aquí está, los vamos a llamar cicloalquinos. Ok, entonces aquí tenemos un ciclo alquino, pero además tenemos un cicloalqueno. Cicloalqueno, así como lo dice, aquí ya están las respuestas. Entonces, ¿dónde está el cicloalqueno? Aquí miren, tenemos un doble enlace carbono-carbono y aparte un triple enlace carbono-carbono, un cicloalquino y un cicloalqueno. Vamos con el E y vemos que en esta estructura tenemos un cicloalcano, correcto. ¿Y dónde está el cicloalcano? Aquí está, miren. Aquí tenemos que este ciclo está conformado por puros enlaces sencillos, por eso cicloalcano. Y además tenemos un alqueno. Si se dan cuenta, este doble enlace carbono-carbono está fuera del ciclo, no está formando un ciclo, simplemente tenemos aquí un cicloalcano y de este lado tenemos un alqueno. Vamos con el F. ¿Qué nos dice el F? Vemos que aquí tenemos un compuesto aromático y pues esta es una estructura bastante conocida y nosotros la llamamos benceno. Y estos compuestos son compuestos aromáticos y también dice que, bueno, aquí vamos a poner aromático y vamos a poner que también tiene un alquino, miren, un triple enlace carbono-carboncito. Entonces tenemos también un alquino. Correcto. Seguimos identificando. De este lado tenemos un cicloalqueno. Aquí está, se los voy a poner aquí. Cicloalqueno. Miren, aquí tenemos doble enlace. Doble enlace. Toda esta estructura está formando un ciclo. Si quieres, sí, un ciclo. Correcto. Y también tenemos una estructura que no es un ciclo, pero que también es un alqueno. Aquí tenemos otro alqueno. Entonces, dos puntitos. Vamos a poner también hay un alqueno. De este lado el cicloalqueno y de este lado un alqueno solito, una estructura alquénica. Vamos a ver de este lado. Ok, ¿qué nos dice este lado? Tenemos un compuesto que está formado por puros enlaces sencillos, ¿sí se dan cuenta? Entonces, por un lado tenemos un ciclo de puros enlaces sencillos, entonces es un ciclo alcano, correcto. Y también tiene una estructura, aquí miren, que es un alcano. Se dan cuenta que si están formados por sencillos, son alcanos y ojo, solo los enlaces tienen que estar dirigidos hacia hidrógeno. Si están doble enlace carbono-carbono, alquenos. Si están en ciclo, van a ser cicloalquenos. Y triple enlace, cicloalquinos o alquinos. Ok, aquí tenemos un compuesto. Recuerden, este compuesto es el mismo que este. Ok, básicamente es un compuesto aromático, es el benceno.
Y de este lado, ok, aquí vamos a poner, aquí ya no tengo espacio, aquí, aromático, correcto. Y de este lado tenemos un ciclo alqueno. Ciclo alqueno. Si se dan cuenta, si aquí tuviera un enlace, doble enlace, fuera también un compuesto aromático. Pero pues no tiene ese doble enlace, no es un compuesto aromático. Se siguen, para saber si es aromático o no, se siguen las reglas de Junge. Pero pues ya lo veremos más adelante. De manera general, recuerden esta estructura, grábensela en la mente. Esta es un compuesto aromático, que es lo mismo que tener esto. Ok, aquí tenemos. Y este es el benceno. CH, todos tienen hidrógeno. Correcto. Seguimos nombrando. Ahora, aquí tenemos una estructura un poco diferente. Vemos que tenemos un doble enlace carbono-carbono y habíamos dicho que eso es un alqueno. Miren, aquí tenemos una estructura nueva y esto sí es importante irlo marcando. Vamos a marcarlo de verde. Ok. Miren, aquí tenemos una estructura un poco diferente y a eso nosotros lo llamamos aldehído. ¿Cómo está conformado un aldehído? De la siguiente manera: un carbono, doble enlace oxígeno, tiene que tener un hidrógeno de este lado y puede estar unido a cualquier cosa, una cadena R, un grupo R, etcétera, y todo esto lo hace llamar, ya no se va a llamar, le va a dar una característica diferente de aldehído. Entonces este es un aldehído, correcto. Aquí tenemos una estructura por enlaces sencillos, pero miren, de este lado, aquí tenemos algo diferente. Ok, y aquí se los voy poniendo. Cuando tenemos esto unido a una cadena, a una estructura, es un alcohol. Aquí tenemos un alcohol, ya todo esto se llama alcohol. Correcto. Entonces vamos por esta. Aquí tenemos una cetona. ¿Y cómo está conformada una cetona? El llamado carbonilo o el carbono, doble enlace oxígeno, y hacia los otros enlaces puede estar unida a una cadena R o otra cadena diferente, R', por ejemplo, cualquier estructura. Y eso lo va a llamar, le va a dar la propiedad de cetona. Entonces este es un alcohol y aquí tenemos una cetona. Esta es la cetona. Váyanse memorizando los grupos funcionales: aldehído, alcohol y cetona. Ahora miren, cuando tenemos esta situación, miren, un oxígeno unido a algo y del otro lado unido a otra cosa, por eso se le pone R'. Aquí tenemos esta parte, miren. Este oxígeno les va a dar la propiedad a esa estructura de éter. Este es un éter. Dice y alcano. ¿Por qué? Porque pues igual aquí de este lado tenemos alcanos, miren, puros carbonos e hidrógeno. Por eso es que también le pone y alcano. De esta estructura, miren, aquí tenemos algo así. Ok, tenemos esto. Y esta estructura que tenemos aquí, miren, este grupo funcional se llama ácido carboxílico. ¿Y cómo lo podemos representar? De la siguiente manera: un carbonilo unido a un H, bueno, a un H y R. R puede ser todo este grupo, puede ser cualquier cosa. Cuando este grupo está unido a una estructura orgánica, se le va a llamar ácido carboxílico.
Correcto. Ahora aquí tenemos otra situación. Recuerden que este grupo, cuando tenemos un oxígeno unido a dos cosas diferentes, ¿ok? Lo llamamos éter. Y además aquí tenemos un carbono, doble enlace carbono. Aquí también hay un alqueno. Correcto. Ok. Entonces ya vamos identificando más grupos funcionales. Seguimos. Ok. Si se dan cuenta, ya estamos repitiendo lo que ya hemos aprendido. Miren, aquí tenemos doble enlace carbono-carbono. Aquí se los voy a ir poniendo que este es un alqueno. Y esta estructura ya la vimos cuando tenemos un carbonilo unido a dos cosas, ya sean igual o diferentes. Lo llamamos, este es un grupo ¿qué? Ok, aquí está, cetona. Ok, seguimos con el siguiente ejemplo. Es una estructura que está unido a este grupo. Este grupo, ¿cómo se llama? Y aquí ya está, ya lo sé que ya lo vieron. Pero pues hay que irlos representando. Carbonilo, hidrógeno unido a algo, a una cadena R. ¿Ok? Se llama aldehído. Si se dan cuenta, toda la estructura ya es un aldehído. No estamos hablando de alcanos, alquenos, alquino. Tiene alcano. Todo esto es si lo queremos llamar, es un cicloalcano. Todo esto es un cicloalcano. Pero los grupos funcionales les va dando un mayor peso. Y ese mayor peso se lleva básicamente la ovación. Quiere decir que pues el cicloalcano, tiene mucho menor prioridad que un aldehído. Entonces, ahora toda esa estructura ya no es un cicloalcano, sino es un aldehído. ¿Correcto? Miren, aquí tenemos lo mismo. Ya tenemos esta estructura, un OH. Cuando tenemos esto, un hidroxilo unido a una cadena R, se va a llamar esto, alcohol. Correcto. Ahora vamos a entrar a otras un poco más interesantes. Tenemos aquí una amida. ¿Y cuál es el grupo de la amida? Es esta. Miren. Este grupo. ¿Cómo lo representamos? Carbonilo, oxígeno. Aquí podemos ponerle NH unido a una cadena R. Y de este lado también unido a otra cadena R. Todo esto se les conoce como amida. Amida, carbonilo y el nitrógeno. Este es lo que hace la amida. Correcto. Este es un grupo funcional y se llama amida. De este lado ya tenemos una amina. ¿Cómo está conformado? Cuando dos estructuras están unidos por un nitrógeno. Dos estructuras ya sean iguales o diferentes, más o menos como al éter, pero pues como tiene un nitrógeno se le llama amina. Entonces aquí ya tenemos otro grupo funcional, una amina. Aquí tenemos este otro, mire cómo lo representamos: carbonilo, oxígeno unido a algo, de este lado unido a otra cosa o algo similar. Todo este grupo se llama éster. Correcto. Ahora vamos aquí. De este lado tenemos un alcano, donde tenemos de este lado tenemos un alqueno, miren, doble enlace carbono-carbono, alqueno, y dice un cloruro de ácido. Aquí tenemos un cloruro de ácido. ¿Cómo está representado? Carbonilo con un cloro unido a una cadena R, ya sea cualquier cadena, cualquier cosa, ¿no? Que sea un compuesto orgánico, incluso inorgánico. Entonces el grupo funcional es este. Ok,
es un cloruro de ácido. Miren, ya esto ya lo habíamos visto. Cuando tenemos un oxígeno unido a algo de ambos lados, ya sea algo similar o diferente, se les llama éter. Ahora de este lado tenemos aquí esta estructura y que también lo pintan así, se conoce como nitrilo. Este es un nitrilo. Ok, continuamos. Miren, ya aquí ya nada más les voy a ir pintando el grupo funcional. ¿Qué es esto? Es una amida. Pero si se dan cuenta, tanto del lado, bueno, se los voy a pintar aquí, ok, nitrógeno, y aquí tenemos esa estructura, pero de este lado tenemos R, de este lado tenemos R, pero si se dan cuenta, estas R's están unidas por algo cíclico, por eso es que se llama amida cíclica. Ok, están dentro de un ciclo, ¿correcto? Miren, aquí tenemos esto, pero si se dan cuenta, ya la amida, este grupo, carbonilo, nitrógeno, unido a algo, si se dan cuenta, aquí ya no, estos ya no están unidos, porque miren, de este lado se forma el ciclo, pero cae en el mismo nitrógeno, como que va así, y ya pues ya no está unido directamente a esta cadena R. Entonces por eso se llama una amida, no cíclica, simplemente amida. Ahora tenemos aquí un éster, miren, aquí está el éster, recuerden, carbonilo, oxígeno, ok, R', este es un éster cíclico, está formando parte del ciclo. Ok, aquí tenemos una amida cíclica, ok, y un aldehído. Miren, la amina cíclica es esta, aquí está el nitrógeno, una amina terciaria, correcto, y un aldehído. Aquí tenemos el grupo funcional del aldehído. De este lado tenemos un cicloalqueno, y ¿dónde está? Carbono, doble enlace carbono, están formando parte de un ciclo, por eso es cicloalqueno, y una acetona. Aquí está el carbonilo. Recuerden que las cetonas son así, unido a una R, otra R. Ok. Y es así como llegamos a la parte final de la identificación de grupos funcionales. Practiquen con todos estos que yo les menciono, y vamos a hacer otro video donde vamos a ver estructuras ya completamente orgánicas y ir identificando qué es cada cosa. Muchas gracias. Nos vemos.